Andrea de la Vega, suscríbete. Vampiros. Muchas personas creen que estas criaturas solo existen en los cuentos o películas. Y la verdad, yo hace unos meses pensaba lo mismo. Pero la siguiente historia cambió completamente mi perspectiva. Cuando Mike, un gran amigo y suscriptor del canal, me compartió esta aterradora experiencia que le sucedió a uno de sus amigos. Pero me gustaría que te quedaras y escucharas la siguiente historia de terror para también conocer tu punto de vista. Estoy casi segura que todos tenemos una aterradora historia que contar, pues algunos hemos vivido experiencias paranormales con alguna criatura demoníaca, como los duendes, el charro negro, la llorona o algún otro fantasma. Y hoy relataré la historia que Mike Estrada compartió con nosotros. Por cierto, también te recomiendo que lo sigas en YouTube. En la descripción te dejaré el link de su canal para que vayas a ver su contenido y te suscribas. Y ahora sí, ya no te entretengo más y comenzamos. Esta historia habla de vampiros, o al menos cree Mike que con eso se topó su amigo Carlos. Amante de lo sobrenatural, te quiero comentar que esta aterradora historia fue real y sucedió en Sinacantepec, Estado de México. Es un municipio que pertenece a Toluca. Y Mike cuenta que su amigo Carlos en aquella época tenía aproximadamente unos 25 años. Y él era un apasionado en buscar experiencias sobrenaturales. De hecho, era parte de un grupo que estaba en busca de lo paranormal. Y ciertas noches se ponían de acuerdo para ir a explorar cuevas, panteones, jugar ouija o visitar a Santero y así vivir aterradoras experiencias, entre otras cosas. Él dice que durante su recorrido se cansó y que se encontraba en una calle en donde casi no transitaba mucha gente, por lo que decidió sentarse un rato en la banqueta para observar la tranquilidad de la tarde. Carlos cuenta que ese día ya empezaba a oscurecer cuando de pronto vio que se dirigía hacia él un señor, que aquel hombre no era tan viejo, pero tampoco era muy joven. Él dice que apenas se le pintaban unas cuantas canas. De hecho, se veía de unos 45 años y Carlos solo lo observaba, pues como te decía, esa calle es muy tranquila y no había mucho que observar. De pronto, aquel hombre se acercó a él y muy amigablemente le empezó a hacer la plática. En la charla, aquel señor le dijo a Carlos: "Yo a usted lo conozco", pero Carlos le contestó: "No es posible, porque yo nunca lo había visto. Es la primera vez que lo veo". Pero pronto, aquel hombre empezó a hablar y hablar de temas sin importancia, como para cambiar de plática. Él decía cosas sin sentido, pero Carlos cuenta que no dejaba de verlo a los ojos, y de hecho, su mirada era muy intensa a tal punto que de un momento a otro se sintió con mucho sueño. Sus ojos se le cerraban de cansancio, hasta que llegó un momento donde Carlos ya no aguantó más y cerró los ojos. Por un instante seguía oyendo a aquel desconocido que decía conocerlo. Sin embargo, en unos minutos perdió la noción del tiempo, pues no supo cuántas horas pasaron desde que él perdió el control de su cuerpo. Pero cuando despertó y recuperó la conciencia, ya era muy noche. Carlos dice que estaba medio acostado en el suelo, que a él le dolía mucho el cuello y que con mucho esfuerzo se logró sentar nuevamente en la acera de aquella calle solitaria. En ese momento se sorprendió mucho porque llegaron sus amigos con los que solía buscar experiencias paranormales, y aunque por esa calle pasaba muy poca gente, aquella noche por casualidad una persona que lo conocía también pasó por ahí. Por suerte, al verlo tirado lo reconoció y pensó que estaba borracho, así que decidió avisarle a sus amigos para que fueran a levantarlo.
Cuando ellos llegaron, creían que sí estaba borracho, ya que Carlos estaba muy confundido y mareado. Pero lo extraño era que él nunca bebía, y menos fuera de su casa. Pronto, uno de ellos, al ver que Carlos se tocaba mucho el cuello, logró darse cuenta que tenía algo, así que se acercó un poco más para ver de cerca, y era una mordida. Alrededor tenía sangre. Entonces empezaron a revisar, y en el suelo notaron que había varias gotas de sangre impregnadas en el pavimento. Pronto, sorprendidos y asustados, lo levantaron y se lo llevaron a su casa. Durante el camino, poco a poco les fue contando lo que le había sucedido, y en cuanto llegaron en donde vivía Carlos, mandaron a traer al médico del pueblo para que lo revisara. Cuando el doctor llegó a revisarlo, todos sus amigos se sorprendieron, ya que el médico les comentó que a Carlos tal vez lo había atacado una criatura muy extraña. Quizá puede ser un vampiro, y que él no era el único en tener esa clase de mordida, pues ya había atendido a varios jóvenes del pueblo que les había pasado lo mismo. Pronto, el doctor se retiró lo más rápido que pudo, y con el paso de los días, Carlos dice que lo peor fue después de esa noche, pues empezó a tener pesadillas durante varios días y meses, en las cuales aquel misterioso señor que vio aquella tarde se le aparecía en los sueños, y él se aterraba. Carlos pensó que era algo psicológico por todo lo que aquella noche había pasado, pero no era así, y para salir de dudas optó por buscar a un sacerdote y acercarse a la iglesia católica. Él le platicó todo lo que le había sucedido a aquel sacerdote y le puso una cruz en el cuello donde le había mordido aquel ser extraño. Carlos cuenta que constantemente se echaba agua bendita en el cuello y rezaba las oraciones que el cura le había dicho. Carlos cuenta que solo así, poco a poco, dejó de soñarlo. Mike, intrigado, le preguntó a su amigo que qué era lo que había pasado con ese hombre o vampiro, si lo habían atrapado o no, y Carlos le dijo que no lo atraparon. Al parecer, él había sido el último en ser atacado por ese ser extraño, pues jamás volvió a saber de más víctimas. Se dice que solo ataca por ciertos lapsos de tiempo. Carlos aún tiene la cicatriz en el cuello, a pesar de que ya han pasado 12 años, y él asegura que ese encuentro fue con un vampiro, ya que una persona normal jamás te podría hipnotizar y menos mordería tu cuello. Por eso te recomiendo que si andas solo de tarde en alguna calle de Sinacantepec o en alguna otra calle solitaria de tu ciudad, ignora a los desconocidos que intenten hacerte la plática, pues te podrían hipnotizar y quizá la sangre chupar. Amante de lo aterrador, esta historia de terror es completamente basada en hechos reales. Espero que la hayas disfrutado, y si es así, te invito a que la compartas con tus familiares y amigos para que tengan cuidado de los vampiros. Pero dime, ¿te gustó esta historia? ¿Te ha pasado algo similar? Déjamelo saber en los comentarios. Te recuerdo que yo soy Vega y te invito a que seas valiente, me sigas en mis redes sociales y te suscribas al canal para seguir viendo más videos como este.